Damos gracias al Señor Dios Todopoderoso que nos permite seguir reflexionando y meditando en su palabra. Y en esta oportunidad vamos a tratar la temática de la fe que perfecciona. Y para ello vamos a utilizar el texto que se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7, la que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y es que la mayoría de cristianos vivimos un evangelio que es cómodo, más bien diría cómodamente falso, diseñado y desarrollado a nuestra conveniencia por el engaño de la doctrina de los hombres. Y esto lo declara Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 15 versículos 8 y 9 cuando dice: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y precisamente es a lo que se refiere esto de que la doctrina es conveniente, la doctrina de los hombres es conveniente, porque está diseñada no para atender la voluntad del Señor, sino que está diseñada para corresponder al pensamiento de los hombres. Y por eso encontramos una diversidad de doctrinas, de corrientes evangélicas, de iglesias evangélicas, para que usted sepa escoger la que más le gusta. Hay iglesias donde se cantan alabanzas de júbilo y hay adoración, pero hay en otras que no, que únicamente hay adoración. Hay unas donde se aplaude, pero hay otras donde no se aplaude. Hay otras que prefieren no cantar, sino que únicamente se dedican a escudriñar la escritura. Hay otras que no utilizan la escritura, aunque hablan de ella. Eso no lo podemos negar. Pero cada una tiene su forma de trabajo, su forma de ser, que al 100% no obedece la palabra tal y cual es. Entonces necesitamos reflexionar respecto a dónde me encuentro en este momento. Si tú estás asistiendo a una iglesia, debes observar, debes escudriñar lo que te enseñan y compararlo con lo que la Biblia declara. Porque el problema de hoy en día es que no sabemos identificar lo que es bueno y lo que es mal, sino que nos guiamos por lo que nos están enseñando. Y la Biblia nos advierte que habrá falsos maestros y habrá falsos profetas que introducirán doctrinas engañosas, enseñanzas que rasgan la herejía, y que por esa razón nosotros debemos ser prudentes y debemos escudriñar las Escrituras para poder encontrar la verdad. Porque le voy a decir algo que está en la Escritura. El único que nos puede guiar a toda la verdad es el Espíritu Santo. Eso es lo que nos declara el Evangelio según San Juan, que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Pero para que Él nos pueda guiar a toda la verdad necesitamos tener una base bíblica en la cual Él pueda trabajar y entonces enseñarnos lo que es falso, de acuerdo al conocimiento que hemos adquirido. Es como cuando usted va abriendo una brecha para poder trabajar. Entonces, el conocimiento le brinda al Espíritu Santo un lugar donde trabajar, una oportunidad donde poder enseñar cuál es la verdad. Entonces, en la medida que yo tengo más conocimiento, el Espíritu Santo lo puede ir mostrando y revelando de acuerdo a la base que yo tengo. Pero si la base es mentira, si mi base no es real, sino que es una mentira, es una falsedad, pero yo la he creído con todo mi corazón, el Espíritu Santo, por ser un caballero, no va a venir a imponer su voluntad. Él depende de lo que mi voluntad le permita hacer, porque Él no ha venido a imponer. Ni aun Cristo Jesús se impuso, sino que ha dado la oportunidad para que todo aquel que en Él crea sea llamado hijo de Dios, pueda alcanzar la salvación, pero ha puesto una condición. Entonces nosotros tenemos el libre albedrío para poder decidir si entramos o no en el beneficio y en la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Igual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a imponer, sino que Él puede obrar en nuestra vida mientras nosotros se lo permitamos. Y de allí que necesitamos deshacernos de todo lo que hemos aprendido hasta este día y comenzar a retomar la enseñanza según el Espíritu Santo,
quizás es necesario que aclare que no toda la enseñanza que recibimos es mala, sino que debe ser examinada. Por eso dice el apóstol Pablo, examinarlo todo, retener lo que es bueno. Entonces necesitamos examinar. Tenemos que ser como la iglesia en Berea, que todos los que escuchaban del apóstol Pablo se iban a las Escrituras para verificar lo que el apóstol Pablo estaba enseñándoles, para poder aceptarlo. Entonces nosotros tenemos en la Biblia prácticamente un detector de mentiras. Necesitamos escudriñarla, necesitamos conocerla ciertamente para conocer su efectividad, para saber utilizarla. Pero ese es el trabajo que tenemos que hacer como cristianos. Y sobre todo en estos días que son tan peligrosos, precisamente por la abundancia de iglesias, de pensamientos, de doctrinas religiosas. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Y yo creo que todo cristiano se pregunta, ¿cuál es la iglesia verdadera? Entonces, tus maestros, tus líderes, tus pastores, quienes están en alta jerarquía dentro de tu iglesia, te pueden decir, esta es la iglesia verdadera. Pero ¿qué tan apegada está a las Escrituras? Porque una cosa sí es cierta. Para que una iglesia sea verdadera, debe conocer y practicar todo lo que está escrito en la Biblia. Porque si rechaza algo de lo que está en la Biblia, entonces está rechazando la verdad y la está comenzando a cortar. Entonces solo reconoce una parte de la Biblia, quiere decir, ¿y qué pasa con la otra parte? ¿Es falsa? ¿Realmente Dios permitió que hubiese algo falso en su palabra? ¿O usted reconoce que la Biblia viene de parte de Dios y que por lo tanto es realmente una guía fiel y verdadera que nos va a llevar a la presencia del Señor? ¿Qué es lo que usted reconoce como verdadero? ¿Qué es lo que usted realmente ha recibido de la mano de Dios para poder instruirlo, para guiarlo, para fortalecerlo espiritualmente y poder enfrentar el engaño del mundo y de Satanás y aún de los hombres? Porque la Biblia nos enseña cómo debemos vivir. Y aquí es donde entramos en la parte de la perfección, la fe que perfecciona, la fe de lo que yo he aceptado, de lo que yo he creído y sobre lo cual me estoy moviendo, me debe impulsar hacia una perfección. ¿Cuál perfección? Pues tenemos que compararlo. Y para eso nos han dejado la instrucción de lo que dice el libro de Hebreos acerca de los héroes bíblicos. Se encuentra en Hebreos 11. Y yo creo que usted ha escuchado muchas enseñanzas al respecto. Y espero que en algún momento usted haya meditado respecto a lo que yo le quiero resaltar en esta oportunidad. Porque en el libro de Hebreos capítulo 11, solo por tomar una parte de lo que describe este versículo, a partir del versículo 37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué está diciendo? Que ellos, por la fe que pusieron en Dios, en sus enseñanzas, y que los llevó a ser apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, etcétera, etcétera, alcanzaron la perfección, fueron perfeccionados. Eso es lo que dice la palabra, por lo que hicieron, por lo que habían creído, motivados indudablemente por lo que habían creído de Dios, y no menguaron ni disminuyeron su fe a pesar de lo que tenían enfrente, del sufrimiento que estaba sobre ellos, sino que al contrario mantuvieron su fe en alto y tuvieron que sufrir. Eso es lo que dice y declara la palabra, porque cuando dice que fueron aserrados, tuvieron que sufrir una muerte dolorosa, ¿verdad? Que ninguno de nosotros imagina, pero ellos lo pasaron por su fe, por lo que habían creído. Y estos, indudablemente, no alcanzaron la promesa que habían recibido. No lo alcanzaron, no lo recibieron, eso es lo que dice. No recibieron lo prometido, pero se mantuvieron en su fe, en su creencia y en la fidelidad de sus pasos, de su vida, respecto a lo que habían creído.
Y entonces por esa razón fueron perfeccionados, porque a pesar de que no recibieron lo que esperaba, se mantuvieron fieles. De ahí tiene el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando recibieron la orden del rey de que tenían que adorar la imagen que él había creado, sencillamente dijeron, no lo vamos a hacer. Sea que Dios nos salve de tu mano o no lo haga, nosotros no vamos a cambiar y no vamos a adorar tu imagen. Y por esa razón se encendió la ira del rey, mandó a calentar 7 veces más el horno y los mandó a echar al horno encendido. Y entraron en el horno, mas no recibieron daño, porque dice que después el rey los invitó a salir de ese horno de fuego, y dice que salieron sin ni siquiera tener olor a humo en sus vestiduras, y sin haber sufrido ningún daño, porque la cobertura de Dios estuvo sobre ellos. Y en este caso, pues, la salvación de Dios obró en ellos, pero no obró en estos que fueron apedreados, aserrados, muertos a espada. En ellos no obró. No recibieron lo prometido, pero eso no hizo que su fe menguara, ni la perfección en su vida. Y por esto, ellos alcanzaron un testimonio que es mucho mayor al de nosotros hoy en día. Porque hoy en día no vamos a la iglesia porque está lloviendo. No vamos a la iglesia porque me sentí ofendido porque no encontré una silla donde sentarme. Me sentí ofendido porque no me saludó el pastor, no me dio la mano. Me sentí ofendido porque un hermano me trató mal, me habló mal, o me quitó el parqueo, o qué sé yo. Con situaciones, hermanos, que son risibles ante el testimonio que está en la Biblia de aquellos que se mantuvieron con su fe en alto hasta ser apedreados. Y nosotros ni siquiera soportamos un insulto que no nos golpea, pero por esa razón dejamos de asistir a la iglesia y nos separamos completamente del Evangelio. Y lo que es peor, le echamos la culpa a Dios. Entonces, la pregunta viene, ¿y cree usted que nosotros, la iglesia de hoy en día, se está perfeccionando en base a las pruebas que estamos viviendo, si son pruebas risibles ante el testimonio de lo que está escrito en la Biblia? No podemos compararnos. Y si no nos podemos comparar a la vida de estos siervos que fue sacrificada, hermano, quiere decir de que nosotros no estamos siendo perfeccionados de ninguna forma a través de las pruebas, mucho menos en nuestra forma de vida, que es una forma de vida dual. Estamos tanto en el mundo como estamos tanto en la iglesia, pero no somos transformados, no estamos adquiriendo en ningún momento la imagen y la semejanza de Cristo Jesús. Y recuerde que Cristo Jesús, la imagen y la semejanza que Él nos ha dejado, es que tenemos que llegar al sacrificio de nuestra vida, y de una forma horrible. Entonces, ¿cómo nos podemos a comparar contra estos testimonios que encontramos en la Biblia, que han peleado contra ejércitos, ¿verdad? O que han andado errantes siguiendo la voluntad del Señor, que han dejado todo lo que tenían, su tierra, su parentela, sus posesiones, sencillamente por seguir la voz de Dios, sin saber a dónde iban, ni tener un sustento fijo, como un salario, un sueldo, una compensación económica. Ellos lo dejaron todo por seguir a Dios. Y hoy, los siervos de hoy en día, los que están supuestamente a la cabeza de una obra, de un ministerio, no quieren trabajar si no tienen un pago. ¿Ustedes creen que realmente nos podemos comparar a lo que está escrito en la Biblia? Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, es porque sencillamente él también había demostrado su obediencia y su sacrificio por Dios, por el amor de Cristo. Y eso lo encontramos en Filipenses 3:7, cuando dice, y cuantas cosas eran para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y en el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Porque cuando Dios nos da la oportunidad de conocer el misterio de la salvación en Jesucristo, y nosotros nos acogemos a ese misterio, aceptando indudablemente el sacrificio de Cristo Jesús en nuestra vida, es un privilegio que nos ha sido otorgado, es un don, es un regalo, es una gracia
que Dios nos permita conocer y aceptar ese sacrificio para salvación de nuestra alma. Pero como todo lo que llega a nuestras manos debe ser cuidado, debe dársele un mantenimiento para que perdure en el tiempo. Igual nuestra vida espiritual ciertamente fue lavada, fue perfeccionada, fue justificada, fue redimida a través del sacrificio de Cristo Jesús. Pero nosotros seguimos viviendo en el mundo y la contaminación del mundo sigue llegando a nuestra vida como lo hacía antes. Y entonces necesitamos mantenernos firmes y mostrar un esfuerzo sobrenatural para mantenernos puros y santos delante de la presencia del Señor, para que nuestro testimonio brille delante de Dios y sea del agrado de nuestro Dios. Pero ciertamente la iglesia cristiana en general hoy en día le falta mucho para poder llegar al testimonio de Hebreos 11. Y yo le invito a que lo lea y lo medite y se dé cuenta y se pregunte, se refleje en ese espejo y usted pueda ver si realmente usted está llenando uno de estos moldes que alcanzaron la perfección por su fe, por la fe que tuvieron en Dios. Y guardaron su palabra, guardaron su vida, guardaron su testimonio y fueron fieles y no se dejaron doblegar por lo que venía encima de ellos. Y algunos lo mantuvieron hasta la muerte. ¿Seremos realmente capaces nosotros de tener un testimonio de tal magnitud y de tal fortaleza que nada lo doblegue? ¿O seguiremos alejándonos de Dios porque nos miran mal, porque se pinchó una llanta, porque hoy no tengo ganas de levantarme? Hermano y amigo que me escucha, la Biblia para nosotros es una guía, una regla de medida, un consejero, un sabio que nos indica lo que debemos hacer. Y aquí está la regla de medida con la que día a día nos tenemos que medir para saber si realmente estamos guardando la fe. Y esa fe nos está perfeccionando delante de los ojos de Dios. Espero que estas palabras le ayuden en algo, sean de su edificación, y nos ayude a perfeccionarnos delante de los ojos de Dios y no de los hombres. Que el Señor le bendiga.